Hola a quien le interese, mi nombre es Sowo y este es mi proceso creativo en el camino artístico. Esta semana se trató de recuperar la sensación de poder en mí mismo. ¿La recuperé? Realmente sí, pero ¿a costa de qué? A costa de experimentar de manera consciente una apertura mental espiritual en mi vida. Y gracias a eso, esta semana también ha sido de sub y bajas, como las anteriores semanas. Solo que esta semana fue muy fuerte y me atrevo a decir que en esta semana tuve el peor día de mi proceso creativo hasta el momento. Resulta que entré en crisis y no tenía a quién llamar. Realmente no tengo una vida social activa. Tuve que llamar a una persona a la cual soportó mis emociones y la sensación que estaba viviendo en ese momento, la cual era muy fuerte, era muy pesada porque no solo era la emoción del momento y la frustración del no poder hacer nada al respecto, sino también de sentir culpabilidad de estar en ese instante gracias a mis decisiones. Esta semana al recuperar el poder tuve que vivir por picos de alegría, de energía, de cansancio, de tristeza, de ira, de muchas emociones y a veces de ninguna, porque gracias a todas esas emociones mi poder fue incrementando, mi autonomía y el derecho que yo tengo sobre mí, que yo tengo sobre mi vida, fue reapareciendo nuevamente. Esta semana escribí las páginas matutinas los 7 días, como las demás semanas. Y realmente sí sentí un cambio, como todos los días, porque escribirlas me ayuda. Hay veces en las que las escribo con mucha pereza y con ganas de terminarlas y ya, pero llega un punto en el que cuando las estoy escribiendo me doy cuenta de que empiezo a fluir de una forma muy consciente y a la vez no. Y mis palabras, mis pensamientos empiezan a plasmarse sin yo siquiera pensarlo. Y sé que suena muy raro y sé que suena tal vez loco, pero es como si mi yo interno me estuviese hablando y me estuviese diciendo las palabras que yo necesito escuchar, o bueno, en este caso, que necesito leer, porque muchas veces estoy escribiendo las páginas matutinas sin ningún objetivo y estoy queriendo acabarlas simplemente, pero de un momento a otro me llega un pensamiento o simplemente empiezo a escribir algo sin siquiera proponérmelo y resulta que son palabras de aliento y cuando estoy escribiendo reproches y me estoy quejando y estoy escribiendo la letra de una canción simplemente para acabar las páginas matutinas, me doy cuenta que empiezo a alentarme a mí mismo. De un momento a otro ya mis reproches se vuelven agradecimiento, mi negatividad se vuelve positivismo y no es un positivismo tóxico, es un me permito sentir, pero agradezco el poder sentir y agradezco que gracias a ese sentir estoy creciendo y estoy aprendiendo porque decido hacerlo, porque elijo crecer del dolor. En mi cita con el artista esta semana me fue muy bien. En realidad la cita no la tenía planeada porque no me quedó tiempo, pero en el último día de la semana, justo cuando creí que ya no iba a tener la cita con el artista y creí que me había fallado a mí mismo, apareció el live de mi artista favorito en Instagram, cosa que hace mucho no veía, porque es usual que haga live, pero no es usual que yo los vea porque siempre estoy ocupado, nunca me fijo en eso. Pero esta vez entré y de la nada vi su live, así que no dudé dos veces y le di clic. Y la vi a ella, a Doja Cat, sonriendo y conviviendo con las personas que comentaban en su live. Y mi niño interior se sintió muy satisfecho porque ella es una artista
que yo valoro y que aprecio mucho y que aunque no me conozca, ha estado en muchas etapas de mi vida, en demasiadas etapas. Me atrevo a decir que en las etapas más importantes de mi madurez a nivel general. Y haberla visto después de una semana tan fuerte fue como haber recibido un abrazo del universo, porque sin proponérmelo, simplemente sucedió y vi su live y entré y el momento se alineó tan perfecto para que eso ocurriera en ese instante, que esto, de hecho, me lleva al siguiente punto. Esta semana has experimentado sincronía, nos dice el registro semanal. La sincronía son las oraciones que obtienen respuesta. Y muchas veces esa respuesta da miedo porque recibí la respuesta. ¿Ahora qué hago con ella? Nos preguntamos en ocasiones. Y eso fue lo que me pasó con mi cita con el artista. Durante la semana deseé tener un momento a solas para mí, pero no me lo permití. Tal vez por el tiempo, tal vez porque estaba ocupado o simplemente porque llegaba cansado y quería dormir. Pero el universo sabía que yo quería una cita conmigo mismo. Y justo en el último día pude tener mi cita porque me permití estar esos 30 minutos en el live de Doja Cat sin interrupciones, sin nadie que me molestara, simplemente yo y mi artista favorito. Así que eso fue para mí una respuesta del universo en cuanto a la sincronicidad y estoy muy agradecido por eso. Sí, esta semana hubo un suceso significativo para mí y para mi desarrollo creativo. Y esa situación significativa fue una decisión que tuve que tomar en un momento de crisis, en el peor momento de mi proceso creativo. Y estoy muy orgulloso de la decisión que tomé, porque la decisión que tomé se acopla a mi bienestar, se acopla a mi cuidado propio, se acopla al amor que me tengo, porque dije no, por más que estuviera en apuros, por más que pensara que ya no habían otras soluciones, la encontré. Y a la única solución que tenía en ese momento, la cual era muy autodestructiva, la cual no era para nada sana a nivel general en cuanto a lo físico y emocional, me enorgullece haber dicho que no. Por más de que me hubiese visto contra la espada y la pared, decir que no en ese momento fue muy valioso para mí. Y no fue fácil, claramente, porque me sentía en una caja, me sentía sin salida. Y aún así dije que no. Y encontré una rejilla para salir. Y encontré un atajo que me ayudó. Y ese atajo fue escucharme a mí mismo. Ese atajo fue amarme a mí mismo. Ese atajo fue escogerme a mí mismo. Cosa que estoy haciendo mucho últimamente y me siento bastante agradecido conmigo mismo. Porque hace mucho debí haberlo hecho. Y el crecimiento es una decisión. Por más de que no sea lineal y sea muy errático, yo lo decidí. Decidí crecer. Aunque estuviese en crisis, me decidí a mí mismo. Y en ese punto comprendí que el tómatelo con calma en realidad es un modus operandi de con calma se consigue. Y cuando encontré calma, cuando encontré paz, cuando me escuché a mí mismo y cuando pude soltar, conseguí lo que realmente necesitaba, no lo que creía que tenía que hacer. Y no sé si estas palabras te sirvan, pero tómatelo con calma. Toma tu vida en tus manos, abrázala y trátate como nunca te han tratado, de la forma más hermosa, de la forma más preciosa, porque así como todas las personas del mundo tienen traumas, dolores, frustraciones, decepciones, reproches, tú también las tienes. Y eso no quiere decir que esté mal. Abrázalos, trabájalos, ámalos y aprende de ellos. Tómatelo con calma y nos vemos la próxima semana.